El Corán es la única revelación que realmente se ha conservado fiel a esa idea de Dios, ¿no? Con respecto a otras religiones, a otros libros sagrados de otras religiones. Sí, digamos que el milagro en sí mismo que tiene el Sagrado Corán es que, primero, el idioma en el cual fue revelado es un idioma vivo actual, a diferencia de muchas de las otras revelaciones que... El arameo, el hebreo, o sea, ya ni siquiera son libros que se podrían entender, o el normal de la gente lo podría entender en su idioma. Claro. En esa traducción ha podido cambiar la idea, ¿no? Esa es la idea. Sí. No, claro. Segundo, que los originales fueron preservados. Es decir, en la misma época del profeta se escribía el Corán y se memorizaba. Entonces, tenemos la memorización por un lado y los escritos por otros para constatar todos los días de que la revelación, el libro que tenemos hoy, es exactamente igual al día que lo recibió el profeta hace más de 1400 años atrás, ¿verdad? Se conservan las vulgatas, los masajif en árabe, de Othman, hay uno en Estambul, hay uno, y que se conservan, es el mismo texto que se puede leer hoy, ¿no? En la mezquita del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, en Medina, en el centro de la mezquita hay una biblioteca. Y nosotros, cuando éramos alumnos en la Universidad Islámica de Medina Munawara, por ejemplo, si queríamos hacer una investigación sobre un asunto específico en el Corán, podríamos pedir una autorización para la universidad, que nos daba la autorización. Íbamos hasta la biblioteca y había un ejemplar del Corán Sagrado, como de la época de Osman, de los primeros califas del Islam, pero estaban microfilmados. Sí. Entonces llegamos, mira, que era de aya número 22 hasta la aya número 42 de tercer capítulo. Entonces de la microfilmaje te sacaban copias y podías llevar a su casa para investigarlas. O sea, el Corán que fue revelado en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam todavía se encuentra disponible para nosotros. Entonces nosotros en Medina, cuando hacíamos investigaciones, podríamos comparar los textos, el texto original. Acceder al texto original es algo increíble. Que no tiene... Ninguno. No puede ser valuado. Algo que no podemos hacer con la Biblia, ni mucho menos con el Evangelio. No. Y dijiste el problema de las traducciones, y volvimos al problema de las contradicciones entre los profetas. Muchas de las contradicciones que existen entre una religión y otra, entre un libro, viene del problema de la traducción. Sí, del problema de la traducción. Cualquier persona que está en la asesina ahora puede hacer el test, que habla 2 o 3 idiomas perfectamente bien, por ejemplo, el español, el árabe, acá. Si va a pasar del árabe para el español, del español para el árabe, del español para el inglés para todo, va a perder algo. No puedes pasar la idea. Ellos fueron del arameo al griego antiguo, del griego antiguo al latín y del latín al resto de idiomas. Sí, o sea, traducción para traducción. Yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar el árabe, es un idioma semita, yo tuve acceso a la Biblia en árabe, que es más próxima del arameo. Sí. Cuando leí en árabe, muchos de los versículos, yo me recordaba de ellos en portugués, no hacían sentido. Pero no tenían el mismo otra Biblia. No tenía el mismo sentido. Vi que era un texto muy distinto del portugués y del árabe. Y ni el portugués y ni el árabe es el idioma original de la Biblia. Y eso es lo que nos da a nosotros los musulmanes es una enorme tranquilidad de que tenemos el texto tal cual fue pronunciado por Dios. Es decir, como Él lo reveló, en el idioma que se reveló, en ese idioma lo tenemos conservado, y sobre ese texto es que hacemos todos los estudios. Es decir, cuando queremos sacar conclusiones teológicas o conclusiones jurídicas, lo hacemos sobre el original, no sobre una traducción que ya es una interpretación de un ser humano.
¿verdad? Sí, la verdad. Entonces eso nos da una tranquilidad muy grande. ¿Y no existen esos ejemplares en otras religiones? El original, por ejemplo, en el No cristianismo. que se sepa, no hay una Biblia original, hay distintas Hay, sí, tipos de antiguos traducciones, ejemplares, pero me no hay imagino una que en el Biblia Vaticano, original, en esa biblioteca la también. de la Biblia, la Torá original, ni los judíos la tienen, ¿no? O sea, No es existe. un hecho, ¿no? Y es Además muy- hay que hablar de la palabra Islam, ¿no? Que nunca se le dio un nombre a la religión. El nombre de cristianismo viene de un insulto con el que en Antioquía llamaban a los seguidores de Jesús y que Pablo de Tarso lo adopta como nombre. A partir de un insulto, Eso, ¿no? a partir de un insulto en Antioquía. El judaísmo procede de la tribu de Judá. Ninguna de las religiones que luego devinieron en el Islam recibe un nombre en la propia revelación. No dice en la Biblia esto se llama judaísmo, no dice en el Evangelio esto se llama cristianismo. En el Islam sí, dice, hoy os he completado vuestra religión y me complace que sea el Islam. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ¿No? Esto es importante, Y el, ¿no? y el Islam, originalmente la palabra Islam, proviene de lo que significa la entrega o la sumisión voluntaria a Dios. Es decir, que el concepto de todos los profetas, ellos enseñaron la misma teología y los mismos principios, ¿no? Podía variar la forma, pero los mismos principios. Para nuestra concepción, todos los profetas enseñaron Islam. Entonces, cualquiera fuera la expresión en cualquier lugar del mundo, ellos lo que practicaban y creían era el Islam. Entonces, eso también nos hace ser parte de una creencia y de una práctica completamente universal, ¿no es cierto? شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. Del mensaje del Islam sostenemos como musulmanes que el mensaje de Mohammed es el único, al ser el último, fue el único que fue enviado con intención de que sirviera a toda la humanidad. Entonces, el mensaje de Jesús no sería para la humanidad, ¿no? Es algo... Sí, y para aquellos que leen la Biblia con imparcialidad, creo, en Jesús hay un capítulo de la Biblia donde vino una mujer a pedir que Jesús curase a su hija. Y Jesús la rechaza, no quiere hablar con ella, porque ella no era del pueblo de Israel. De los hijos de Israel. Los hijos de Israel. La rechaza una vez, dos veces, la tercera vez va a tu casa porque tu hija está curada por su propia fe. O sea, yo no hice nada. Lo que curó a tu hija es tu propia fe. Y entonces, en portugués, porque eu não vim senão para as ovelhas desgarradas de Israel. Sí, yo no he venido sino para guiar a las ovejas descarriadas de Israel. O sea, Jesús, en este pasaje de la Biblia, está muy claro que Él no vino para todos los pueblos. Él vino solamente para el pueblo de Israel. Está incluso presente esto en el Evangelio. Sí, está en el Evangelio, no son palabras mías, por favor. Eso está en la Biblia hoy. Y tenemos al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que confirma las palabras de Jesús, en este caso, cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, cada profeta vino para su propio pueblo, excepto yo, que vení para toda la humanidad. O sea, esa es la universalidad del Islam. La característica especial que tiene el Islam en ese aspecto es que como tenemos preservadas las fuentes, ¿no es cierto? Tanto el Sagrado Corán como las enseñanzas mismas del profeta Muhammad fueron preservadas, eso permite que todas las personas de todas las épocas puedan acceder a esa información y por lo tanto todas puedan seguir el mismo camino, ¿verdad? O sea, eso también, a diferencia de otras religiones en las cuales el acceso al conocimiento es solamente a través de algunas personas, mientras que en el Islam todas las personas tienen acceso a ese conocimiento. Y como dijo el profeta Muhammad, este último mensaje, todos nosotros tenemos la responsabilidad de hacer
llegarlo a las personas, informarle a las personas sobre este último mensaje. Y en los medios de comunicación a veces es muy gracioso ver de que si se encuentra algo que tiene 200 años de antigüedad, paleontólogos en tal lugar hicieron una misión y encontraron una vasija que tiene 800 años de antigüedad, entonces sacan y se le da como una noticia con muchísima importancia. Y nosotros tenemos un libro que tiene 1400 años de antigüedad en el cual está reflejada la revelación y como que no, o sea, a eso no se le da ninguna trascendencia ni ninguna importancia. Es decir, si se diera una información, diciendo, bueno, si los paleontólogos llegaron a una cueva y en esa cueva encontraron un libro que tiene las enseñanzas reveladas hace 1400 años y está intocado ese libro, o sea, no tiene ninguna, si le dieran esa óptica a la información, digamos que sería una noticia que saldría en todos lados, sí, ¿verdad? Pero ahí está, nosotros lo tenemos. Y en ese sentido hemos hablado de los libros religiosos, entonces en ellas hay una verdad y también una manipulación. ¿Cómo podemos distinguir cuándo es verdad, cuándo manipulación, cuándo no nos tengamos dejar mentir por ese sentido, ¿no? O sea, hay veces que nos podemos sentir engañados incluso por la propia religión. ¿Qué serviría de tamiz, ¿no? Para distinguir qué hay en la Biblia, el Evangelio de verdad? Tú mismo has usado ahora una cita del Evangelio, y qué hay de lo que no es verdad. ¿De qué forma distinguimos, no? Parte de los pilares de la creencia del musulmán es que nosotros creemos en los profetas, en todos ellos, los que conocemos por su nombre, incluso los que no conocemos por su nombre, creemos en todos ellos de manera genérica. Y en los libros revelados también, es decir, nosotros creemos que a muchos profetas que fueron enviados a un pueblo, como bien dijiste, perdido en la Amazonas, Dios lo transformó en un mensajero y le reveló un libro. Y se encuentra ese libro hoy, encuentra en el Amazonas un libro que tiene 3000 años de antigüedad, vamos a encontrar que muchas de las cosas que están allí coinciden con el Sagrado Corán. Lo que sí sabemos de los libros que más se conocen en la actualidad, como por ejemplo el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, y esto es algo que se habla mucho, ¿no? Son libros que con el paso del tiempo sufrieron tergiversaciones, no solamente el tema de la traducción, sino de que se reunió un concilio y ese concilio de personas decía qué era lo correcto de ese libro y qué era lo incorrecto, que había que ponerle y que había que sacarlo, ¿verdad? Eso, la historia cristiana misma es la que... El concilio de Nicea, en el cual se decidieron qué evangelios eran los canónicos, los correctos, y qué evangelios pues había que desechar, ¿no? Sí, nosotros como musulmanes creemos que a Jesús le fue revelado un evangelio, un libro que se llama el Evangelio, y que ese libro tiene las mismas enseñanzas que están en el Sagrado Corán. Entonces, el tamiz, lo que nos diferencia, es que aquellas cosas que coinciden con la revelación, que nosotros sabemos que está impoluta, como es el Sagrado Corán, que no ha sufrido ninguna tergiversación porque allí están los originales para probarlo, y la memorización de cientos de miles de personas desde ese momento hasta el día de hoy, lo que coincide, sabemos que es parte de la revelación que está allí preservada. Y las cosas que no coinciden y chocan frontalmente, no aquellas cosas que te digo que de repente se ayunaba distinto o se oraba distinto, no, pero aquellas cosas, principios que chocan, sobre todo los teológicos, sabemos que eso es lo que de alguna manera ha sido cambiado o tergiversado. Porque el origen de la revelación es uno. Y estabas hablando del concilio de Nicea. El concilio de Nicea, ¿quién lo presidió? ¿Quién era el presidente del concilio? Constantino, me parece. Constantino. Y Constantino era un rey pagano. O sea, no era cristiano. No era cristiano. Él fue bautizado después... El día de su muerte. No, después, cuando ya estaba muerto, fue bautizado. Sí, cuando estaba muerto. Entonces, la manera que la Biblia fue compilada es muy... O sea, sí, deja un montón de dudas, sí. Se podría decir en ese sentido que la religión es la misma, es la ley de adoración, ¿no? Digamos, son las reglas las que cambian, pero el fondo de la religión, el concepto, la unicidad siempre es el mismo. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب
كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين